Buenas noches, hermanos. Una fecha más como esta nos ha alcanzado. Un 15 de septiembre de este año 2020 ha llegado a nuestra vida y queremos expresar, es natural en nosotros, como es natural en cada hombre, expresar ese sentimiento patriótico, ese sentir de gozo y de alegría, de poder sentirnos personas que viven en una nación libre, ser llamados mexicanos, ser de esta nación, pertenecer a esta nación, que con todas las cosas que suceden no opacan la alegría que sentimos como ciudadanos, el haber sido partícipes en la soberanía eterna de formar parte de esta gran nación. Hay muchas cosas que nosotros como personas desearíamos que cambiaran, que como personas desearíamos que fueran quitadas. Nuestro sentimiento nacional o patriótico que expresamos es del corazón verdaderamente. No queremos, sin embargo, dejar pasar esta fecha sin buscar otra vez una porción de la Escritura para que nuestra mente sea dirigida por el camino correcto en cuanto a lo que hemos de sentir y cómo hemos de mirar como cristianos la situación de nuestra nación y el de formar parte de esta tierra. Nosotros sabemos que es muy común, en verdad, en todo el mundo, que cada país defienda su país, su bandera, sus costumbres, en muchos casos. Se juzgaría incluso como algo no bueno que cuando una persona escuchara que se habla mal de su nación no reaccionara procurando defenderla, porque ese sentimiento que abarca nuestro corazón, que embarga nuestro corazón, nos motiva inmediatamente a reaccionar cuando alguien habla mal de nuestro suelo, de nuestra nación. Es algo natural. En ese sentido, hermanos, entendemos que hoy en nuestra nación, la nación completa se detiene, se celebra esta fecha, lo celebra el presidente, lo celebra los gobernadores, lo celebran los jueces, los magistrados, los presidentes municipales, lo celebra cada nación, cada familia, lo celebra desde el más pequeño al más grande, lo celebra el iletrado, el ignorante, lo celebra el profesionista, lo celebra el intelectual, lo celebra el médico, lo celebra, todos lo celebran. Quizás hay por ahí alguno que otro que no lo hace, pero en general todos se sienten orgullosos de ser mexicanos. Sabemos que humanamente este afecto por nuestra nación o de ser de esta nación nos lleva a expresarnos, a expresar con alegría en nuestra voz algunos vivas, hurras. Pero hoy, en una forma muy sencilla, queremos mencionar dos cosas de cómo debe de ser nuestro sentir hacia nuestra nación, tomándolo del ejemplo del apóstol Pablo. Él dice en el capítulo 10 a los Romanos, el versículo 1, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Este es el enfoque que queremos darle. Primero, la voluntad del apóstol Pablo y su intención. Tenía un deseo para Israel. ¿Cuál era su deseo por Israel? No era un deseo, quizás en su vieja vida él lo desearía. Quizás en su vida pasada él desearía la grandeza de Israel, el poder antiguo de Israel, que volvieran los años de gloria de Israel, que hubiera autonomía de todo poder gentil, que Israel tuviera su rey, que Israel volviera a aquella grandeza, aquella gloria humana que tuvo cuando gobernaron reyes de renombre en el suelo judío, cuando hubo reyes que dominaron a otras naciones, que sometieron a naciones,
donde hubo progreso, prosperidad económica, donde el pueblo vivía en abundancia. Probablemente él lo deseaba antiguamente. Ahora, como una persona regenerada, una persona que conoció al Señor Jesucristo, que se encontró al Señor Jesucristo, o mejor dicho, él lo encontró a este hombre, Pablo ya enfoca de forma diferente sus deseos por la nación judía. Ya no deseaba todas esas cosas que muchos o la mayoría de los judíos deseaban y hasta el día de hoy lo siguen deseando. El apóstol Pablo ahora dice: mi deseo por mi nación es para salvación. Yo deseo que sean salvos. Deseo que conozcan al hombre que me encontró a mí en el camino a Damasco. Deseo que conozcan a Cristo, que vean que Él es el descendiente de David, el que vino a dar libertad del alma, del corazón, para librarlos del pecado. Yo quiero que conozcan, porque ciertamente hasta el día de hoy temen a Dios a su manera y establecen su justicia, pero su justicia propia. Pablo se dolía al ver cómo la nación judía primero había crucificado al Hijo de Dios y luego seguía el camino de la ley cuando ellos mismos no podían guardarla. El corazón de Pablo, dice el capítulo 9, verdad digo en Cristo, versículo 1, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo se dolía, se lamentaba que la nación judía fuera ciega a la revelación que Dios les había enviado, que se mostraran renuentes, reacios a mirar a Cristo o a mirar en Él el Salvador que tanto anhelaban y esperaban. Pablo se dolía, se lamentaba, y era tal su dolor que aquí mismo expresa: porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ven hasta dónde llega el sentimiento de Pablo por su nación. Ya no hay deseos humanos, sino deseos eternos. Y esto es el camino que Él nos está marcando. Ahora nosotros celebramos la independencia, sí, más de 200 años del inicio. Pero ¿qué deseamos para México? ¿Qué deseamos? ¿Prosperidad económica? ¿Mejores ingresos? ¿Un gobierno más justo? ¿Que se acabe la violencia, la injusticia social? ¿Que haya más trabajo? ¿Que haya mejor remuneración a los que trabajan? Quizás esos son deseos humanos. ¿Está mal? Humanamente no. Pero considerando que hemos sido salvados de las tinieblas a la luz, que hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Belial al reino de Cristo, tenemos que ver que ya nosotros no debemos estar pensando en esas cosas como lo más importante. Nuestros deseos deben de ser como los de Pablo. No deseamos que haya mejores cosas para esta nación terrenalmente como lo más importante. Debemos desear que México sea salvo. Debemos desear que esta nación sea llevada al conocimiento del Evangelio, si Dios así lo quiere, y nosotros tomar parte en ello. Debemos desear y debemos de dolernos cuando vemos a nuestra nación sumergido en idolatría, en ignorancia, en supersticiones, en crueldad, porque todo eso es o tiene como causa, como razón, el que no conocen el Evangelio de Cristo. ¿Podríamos realmente desear estas cosas y Dios podría concederlo con un chasquido de los dedos de Dios? Estoy cierto que Dios podría cambiar el destino de esta nación mañana mismo. Y todo lo que se habla de la economía cayendo, mañana mismo Dios puede solucionarlo. Así y ya. Y que se acabara la pobreza, que no hubiera un solo indigente en las calles de nuestra nación, que no hubiera un solo mendigo mendigando alimento o alguna cosa para subsistir. Podría ya no haber personas que se quejen de que no ganan lo suficiente. Realmente Dios puede hacerlo. Pero ¿y cuál sería el beneficio? Hay naciones que son muy prósperas y es muy raro encontrar, o son muy pocos los que se consideran indigentes en esa nación, pero siguen estando en pecado. Pecados horribles, inmorales que se dan.
Nosotros podríamos decirle al Señor en nuestros deseos: Señor, que haya más ingresos, Señor, que haya esto, que haya más de estas cosas, que ya no haya pobres, no lo sé. Pero las cosas seguirían igual, porque las cosas no cambian en una persona o en una nación, sino hasta que el Evangelio brilla y Cristo viene a reinar. Esos deben ser nuestros deseos para México. ¿De qué serviría que todas estas cosas que los hombres en el mundo, en su estado natural, quieren, fueran quitadas si el temor de Dios aún seguiría, la falta de temor de Dios aún seguiría en sus corazones? Hasta que Cristo no reine, las cosas no cambian. Siempre habrá cosas que disgustarían a las personas. Nuestros deseos para México deben de ser que la gente se salve, que miren a Cristo, que se arrepienten, que dejen el camino de la maldad, de la idolatría y se vuelvan al único Dios vivo y verdadero. Ese debe ser el deseo de mi corazón como buen patriota, como buen mexicano, como buen cristiano mexicano, como buen cristiano de esta nación. A Dios le plugo haber nacido aquí y debo desear de esta manera. Si Dios, en lugar de ver a Israel, hubiera visto a los chinos y Pablo hubiera sido chino, Pablo hubiera seguido este mismo camino, sentiría lo mismo por la nación china si fuera chino. Pero era judío y deseaba lo mismo por la nación judía. Eran los de su nación. Ahora entendemos que nosotros hemos sido salvados en esta tierra. ¿No debería de ser ese mi sentir? Pablo no solo dice esto, dice: mi voluntad para Israel es para salvación. Pero dice: mi voluntad de mi corazón y mi oración. O sea que el deseo de que mi nación sea salva o de que la gente en mi nación conozca a Cristo me llevará a orar. Un verdadero cristiano mexicano va a orar por su patria. No va a esperar que le estén insistiendo a que oren, sino que va a ver la situación que vive su país y sabe que no hay ninguna solución a menos que haya salvación. Es curioso qué cosas hoy desean los hermanos. Hay personas dentro de las iglesias que ahora desean: ojalá que este presidente ya se vaya. Y uno dice: ¿de verdad sienten eso? ¿Viven así? ¿Piensan así? Algunos siguen sintiendo cosas como: ojalá y nunca hubiera ganado. Ya supérenlo, hermanos. Y deseen y oren que Cristo salve a nuestra nación. Insisto, ¿cuántas veces hemos cantado: y México para Cristo será siempre mi oración? Siempre mi oración, de cada día, ojalá. Porque dice el apóstol Pablo: ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque dice él que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mi continuo dolor, el continuo dolor de Pablo, al ver cómo vivía la nación alejado de Cristo, le hacía desear y clamar a Dios. Un cristiano que dice que ama a México y no desea la salvación, ni ora por eso, por su nación, ¿de verdad amará a su país? Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Y es la forma en que el Señor nos está diciendo que debemos mirar la nación o el sentimiento que debe embargar nuestro corazón por nuestra tierra. No cambiará nada, nada en nuestro país, porque deseemos que las cosas mejoren o porque deseemos que haya mejores cosas, sino es a través de la salvación. Porque el Evangelio traído por el poder del Espíritu cambia todas las cosas. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a sentir. ¿Deseas esto para tu país, hermano? Hoy diremos: gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. En verdad hay libertad, lo hay en cierta forma. Y damos gracias en verdad por ello. Ya no nos persiguen, estamos quietos. Pero hay una esclavitud que no ha sido quitada. La mayoría de nuestro país vive sujeto al pecado. ¿Y nosotros hemos de desear otras cosas? ¿Qué es lo que yo deseo?
¿Cuál debe ser mi continuo anhelar por mi país? Que sean salvos. Ese es el sentir de un buen mexicano que ha conocido a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo celebrarán muy a su manera, pero no pensarán esto, sino que seguirán enfocando sus pensamientos en cosas meramente terrenales y seguirán deseando que en este país se acabe esto y se acabe lo otro, pero no desean que Cristo reine en esta nación. Hermanos, podríamos parafrasear el texto. Ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre México es para salud. ¿Puedes decir esto? Cada que tiempo oras diciéndole a Dios: Señor, trae salvación a nuestro país, trae salvación a nuestro país. Solamente el Evangelio puede romper las tinieblas que se yerguen sobre este cielo tan hermoso que a nuestros ojos humanos se pueden ver, pero que espiritualmente está esclavizado hacia el pecado. Señor, ese es mi deseo por mi país, por mi nación. Que Dios nos ayude a hacerlo así para la gloria de Dios. Amén.